Muy buenos días. ¿Cómo estamos en esta mañana? Bien, qué bueno es estar aquí reunidos. Yo me llamo Phil y yo estoy feliz de poder estar aquí y compartir el mensaje de hoy, de esta mañana. Ya estamos en el segundo domingo de febrero, pero siento que todavía el año está recién comenzando, ¿cierto? Para muchos de nosotros, ¿no es cierto?, el año realmente comienza en marzo. Y si hay algo que a mí me gusta de un año nuevo o de estos cambios, es la posibilidad de los nuevos comienzos, es la posibilidad de pensar en algunos cambios para este año, ¿no es cierto? Para pensar en los ajustes, tal vez reflexionar sobre el año pasado y pensar en qué es lo que nos gustaría cambiar para este año en nuestras vidas. Seguramente el año 2020 significa para nosotros algunos desafíos nuevos, significa unos cambios, no solamente en nuestras familias, tal vez en el trabajo, en la universidad y también a nivel nacional. Y lo más probable es que significa que nosotros vamos a tener que tomar decisiones importantes en este año. Yo, por mi personalidad, a veces me cuesta tomar decisiones, soy medio indeciso, estoy trabajando en eso. No sé si les pasa a ustedes, pero me gusta analizar todas las opciones para evaluar y tomar la mejor decisión. Y no sé, si voy a, por ejemplo, comprar algo, me siento casi obligado en leer todas las reseñas y ver las estrellas y ver cuál es la mejor opción. ¿Qué es lo que han dicho los demás acerca de lo que estoy pensando en comprar? Y yo creo que yo no soy, no sea el único con eso. Seguramente les pasa a ustedes, ¿no es cierto? Si quieren salir e ir a un restaurante, lo primero que hacemos a veces es buscar cuántas estrellas tiene ese restaurante. ¿Qué es lo que han dicho los demás acerca de ese lugar? ¿Cuál es su opinión acerca de eso? Y a veces nos pasa, ¿no es cierto?, con las cosas triviales, tal vez comprar algo pequeño y queremos pensar, ¿qué es lo que piensa esa persona acerca de esta corta uña o ese restaurante? Y cada uno tiene su opinión. Y eso no solamente pasa con comprar productos, sino que detrás de cada decisión, detrás de cada forma de ver la vida, de cada cosmovisión, hay millones de opiniones. Ya si estamos hablando de la educación o la salud o la crianza o la política, hay muchas opiniones diferentes. Solo hay que buscar en internet y estamos para buscar un consejo o averiguar una opción y nos aparecen un montón de ideas, teorías y filosofías. Hoy día tenemos acceso a tanta información. Casi puede llegar incluso a ser para nosotros como un bombardeo de información. Con los blogs y canales de YouTube y artículos para todo, a veces nos sentimos así en un mar de información. Imagínate conduciendo o caminando por esa calle, intentando llegar a tu destino y ver toda la información aquí adelante. Es casi imposible dirigirse en un ambiente así. Y a veces nos sentimos así también en nuestras vidas incluso. Y lo peor es cuando ya no se trata de cosas triviales, qué hay que comprar o qué piensan los demás de eso, sino con cosas más importantes en nuestra vida. Porque tenemos que tomar decisiones, ¿no es cierto?, para orientarnos, para guiar nuestras vidas, nuestras familias, nuestros matrimonios. Y tenemos preguntas. ¿Debo aceptar este trabajo o no? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Cómo debería relacionarme yo con esta persona que es medio difícil en mi familia o en mi trabajo? ¿Está bien o no lo que me están pidiendo hacer en el trabajo? Incluso suele pasar que recibimos mensajes contradictorios. Mantente a la derecha con una flecha a la izquierda, ¿no? ¿Han ido alguna vez a un doctor y ese doctor te dijo una cosa y luego fueron a otro doctor y te dijo algo completamente distinto? O tal vez si estamos buscando un consejo, algo similar nos ha pasado y eso es frustrante. Y pasa también con las cosas más
preciadas en nuestras vidas. Unos dicen que deberíamos criar a los niños de esta forma. Esta es la manera de hacerlo. Y otros dicen algo totalmente diferente, que no, en verdad hay que hacer totalmente lo opuesto a eso. Eso está todo mal. O la forma de ver el uso de nuestro tiempo o el uso de nuestro dinero, cómo llevar nuestras relaciones y matrimonios, qué estudiar, depende a quién preguntamos y nos podrían dar una opinión muy diferente. Puede resultar incluso que esta falta de claridad o la confusión de los distintos mensajes que estamos escuchando nos pueden llevar a un punto casi de pasividad, de pensar, bueno, no sé qué hacer, alguien me dice esto, otra persona me dice otra cosa, entonces me rindo y no hago nada. Y nos quedamos estancados. No sabemos qué hacer o a quién creer, entonces nos puede llevar incluso a un lugar de estar estancado, parado. La verdad es que las palabras en sí y las palabras de los demás y estas distintas fuentes de información sí tienen alguna influencia en nuestras vidas. De cierta manera, sus mensajes nos están orientando, nos están formando, nos están guiando a algún lado. Entonces, con esta abundancia de mensajes, de cómo dirigir nuestras vidas, que vienen de distintas fuentes, con una variedad de teorías y de filosofías, lo que más necesitamos y lo que más queremos es un mensaje confiable y claro. Queremos el consejo de alguien que realmente sabe de lo que está hablando, que alguien que realmente entiende nuestra situación y que está velando también por nuestro bien. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de Jesús, su realidad no era tan diferente. Claro, ellos no tenían internet, no tenían que buscar cuál es el mejor sushi de Jerusalén, pero sí o sí tenían distintas ideas de cómo vivir, distintas teorías acerca de la espiritualidad e incluso distintas ideas de cómo es Dios y cómo uno debe relacionarse con el Dios del universo. Así que en medio de las muchas palabras y las voces y tanta información de ese día, Jesús enseñó de una forma nueva y una forma que captó la atención de la gente en ese momento. Así que hoy día vamos a estar en el pasaje Marcos 1, 21 al 28. Si quieren buscar en sus Biblias, vamos a leer un pasaje ahí acerca de una historia de Jesús y su forma de enseñar a la gente ahí. Para dar un poco de contexto a Marcos, el Evangelio de Marcos está lleno de acción. Siempre está avanzando muy rápido en la historia. Y vemos que Jesús ya está comenzando su ministerio, había sido ya bautizado y tentado en el desierto por el diablo. Y él pasa a la orilla del mar de Galilea y empieza a llamar a unos hombres que dejen lo que están haciendo, dejen de pescar y empiezan a seguir a Jesús. Y con ellos entran a un pueblo para enseñar. Así que vamos a leer en Marcos 1, 21. Jesús y sus compañeros fueron al pueblo de Capernaum. Cuando llegó el día de descanso, Jesús entró en la sinagoga y comenzó a enseñar. La gente quedó asombrada de su enseñanza porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Ni siquiera Marcos está explicándonos exactamente qué es el contenido o cuál era el contenido de Jesús en su enseñanza. Solo el hecho de que lo hacía con autoridad. Y era algo nuevo y fresco para las personas en ese momento. Era diferente de lo que habían escuchado antes. Y la gente quedó, dice ahí, asombrada, quedaron en shock al escuchar las palabras de este hombre. Ahora, generalmente nosotros pensamos en esta palabra de autoridad y casi tiene para nosotros un significado un poco sucio, una connotación negativa. Y tiene sentido porque a veces pensamos en una figura autoritaria que está mandando órdenes o nos hace pensar a veces en todas las historias de los abusos de autoridad
de los abusos de las personas que están en posiciones de autoridad. Y bueno, yo no creo que sea ese tipo de autoridad que Marcos quiere mencionar aquí, que quiere mostrarnos. No creo que Jesús se haya puesto adelante para gritar órdenes a la gente. Y Marcos lo describe como algo diferente, en contraste a lo que hacían los demás en ese momento. Lo que era común en ese entonces era que los maestros de la ley eran personas que enseñaban, que fueron instruidos también por otros rabí o otros maestros de la ley, y enseñaban al citar a tal y tal persona y su forma de leer las escrituras y su forma de ver las cosas, y agregaban sus propias enseñanzas ahí. Eran expertos en la memorización de la ley y de sus tradiciones de interpretación. Pero Jesús enseñaba con una autoridad propia, algo que venía directamente desde la fuente, algo que venía directamente desde su Padre. Y los demás se dieron cuenta de esa diferencia. Y el pasaje continúa ahí en 23. De pronto, un hombre en la sinagoga que estaba poseído por un espíritu maligno comenzó a gritar: ¿por qué te entrometes con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Y ahora, tal vez esto suena un poco raro para nosotros en nuestro contexto de hoy. No estamos tan acostumbrados a este mundo de espíritus. Pero a lo mejor en otras partes del mundo sí es una realidad más cercana, más tangible. Sin embargo, sí en nuestro contexto podemos darnos cuenta de que hay maldad. Podemos darnos cuenta de que a veces, al parecer, hay algo que tiene el control o el dominio sobre una persona o un grupo de personas o un sistema, algo que no podemos ni siquiera explicar. Podemos reconocer ese poder difícil de ver, difícil de explicar en nuestro mundo. Hay un enemigo. Y al parecer, este demonio, este espíritu maligno, reconoce a Jesús y le habla. Pero Jesús responde y le da órdenes. Escuchen esto. Cállate, lo interrumpió Jesús y le ordenó: sal de este hombre. En ese mismo momento, el espíritu maligno soltó un alarido, le causó convulsiones al hombre y luego salió de él. Qué fuerte que con solamente unas palabras Jesús silencia y saca a ese espíritu de ese hombre. Y quién sabe por cuánto tiempo esa persona estaba siendo dominado o controlado por algo que él era incapaz de hacer algo con respecto. Jesús habla y el espíritu le obedece. El pasaje continúa. Dice: el asombro se apoderó de la gente y todos comenzaron a hablar de lo que había ocurrido. ¿Qué clase de enseñanza nueva es esta?, se preguntaban con emoción. Tiene tanta autoridad. Aquí tenemos esa palabra de nuevo. Hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Y dice, hasta los espíritus malignos obedecen sus órdenes. Las noticias acerca de Jesús corrieron velozmente por toda la región de Galilea. Esta historia también se encuentra en el Evangelio de Lucas. Y me gusta mucho cómo Lucas describe esta reacción de las personas en ese momento. Dice, la gente asombrada exclamó: ¿qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? ¿Qué poder y autoridad tienen las palabras de este hombre? Al ver a Jesús enseñar en ese momento. Las palabras de Jesús tienen peso. Sus enseñanzas no eran como las otras enseñanzas que ellos habían escuchado antes. Y aquí quiero destacar 3 aspectos de su autoridad en nuestras vidas y de la autoridad de sus palabras para nosotros. El primer aspecto es la convicción con la cual Jesús enseñó. La certeza de que lo que Él estaba diciendo era 100% verdadera. Porque Él tenía la mente del Padre. En Él no hay mentira ni engaño. Sus palabras son 100% confiables.
Él tenía esa conexión directa con el creador del universo. Y cualquier otra fuente es susceptible al error, y todos cometemos errores, pero lo que Él dice de cómo vivir la vida es verdaderamente la mejor opción para nosotros y la mejor manera de vivir. Podríamos pensar, sí, yo entiendo que Jesús enseñó con convicción en ese momento, en ese día, pero mi realidad es tan diferente. Y ahí vemos que Jesús también enseña con un conocimiento personal. Él conoce por su experiencia la realidad de nuestras vidas. Porque si Jesús estaba con Dios en el principio y era Dios y es Dios, Él conoce entonces los detalles de nuestras vidas, hasta cuántos pelos tenemos en la cabeza cada uno. Y Él vivió la vida en este mundo con todas las mismas tentaciones que nosotros también tenemos. Entonces podemos confiar de que Él nos está enseñando desde un conocimiento personal y real de cómo funciona el mundo y cómo funcionan también nuestras vidas particulares. No importa lo que estás viviendo en este momento, qué tan confusa o enredada la situación o la decisión que tienes que tomar, no hay nada que se escapa de su conocimiento. Podemos descansar también al saber de que Jesús nos conoce a nosotros mismos mejor que nosotros conocemos a nosotros mismos. Es casi una trabalengua, pero me gusta pensar en el hecho de que Jesús nos conoce mejor. Y finalmente ese otro aspecto es el control de sus palabras, el control que tiene al solamente decir una palabra, el poder de sus palabras. Con sus palabras Él hace que la maldad se vaya de ese lugar. Y hay otros momentos en la Biblia, en la historia de la vida de Jesús, donde vemos a Jesús enseñar a través de, o hacer un milagro a través de tocar a las personas. Pero hay otros momentos cuando Él ni siquiera tiene que tocar a las personas. Él solo tiene que decir una palabra. Hay un momento en la vida cuando, en el ministerio de Jesús, cuando Él hace caminar a un paralítico con sus palabras. Ponte de pie, toma tu camilla y anda. Y al hacer eso, Él está demostrando que también tiene la autoridad en la tierra para perdonar sus pecados. Hay otro momento en que Jesús rescata a una mujer que fue atrapada en el pecado y todos querían matarla, todos querían tirarle una piedra y Jesús lo silencia. El que nunca haya pecado, a que tire la primera piedra. Hay otro momento con los discípulos. Jesús estaba en una barca con los discípulos, estaba durmiendo y hay una tormenta grande y los discípulos despiertan a Jesús y Jesús reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. Y ahora los discípulos en ese momento quedaron aterrados porque sí habían visto a Jesús hacer milagros, pero jamás habían visto a algo así. ¿Quién es este hombre?, dijeron. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Las palabras de Jesús vemos aquí que incluso tienen poder sobre la naturaleza. Y finalmente hay un momento en que un centurión romano va a Jesús porque su siervo está enfermo, a punto de morir. Y Jesús va a ir a su casa para sanar a ese siervo. Y el hombre dice: no, Señor, ni siquiera soy digno de que entres a mi casa. Yo conozco cómo esto de autoridad funciona. Yo también tengo autoridad, puedo decir una orden a alguien y me obedecen. Entonces, tiene que tan solamente decir las palabras desde donde estás y mi siervo se sanará. Y Jesús se quedó asombrado por la fe de ese hombre, porque ese centurión reconoció la autoridad de Jesús y el poder de sus palabras. Sabemos nosotros que las palabras en sí tienen cierta influencia en nuestra vida, cierta autoridad, podríamos decir, y cierto poder. Depende mucho de dónde vienen esas palabras, de la persona. Tal vez por su relación o por su posición tienen más peso, más influencia en nuestra vida. Pero las palabras tienen poder. Poder para animar, poder para desanimar, poder para construir o destruir, poder también para guiar o desviar. La pregunta que creo que te
tenemos que hacernos en esta mañana es cuáles son las palabras que nos están guiando en nuestras vidas. Porque sí o sí nos están guiando por algún lado. Y aquí en la Biblia encontramos que las palabras de Jesús tienen esta autoridad, como hemos visto, sobre la naturaleza, los espíritus, el cuerpo humano incluso, pero también para nosotros como individuos. Tiene el poder para sanar, para liberar, para enviar, para guiar y también para perdonar. Y no solamente para 2000 años atrás, sino que estas palabras son palabras para nosotros hoy. Yo trabajo en una misión para universitarios y algo que disfruto mucho de poder estar en ese lugar que se llama el Oasis es el hecho de que nosotros intentamos de crear un espacio donde los estudiantes universitarios de Santiago, independiente de su trasfondo de fe, puedan llegar y pueden interactuar incluso con las palabras de Jesús y sus enseñanzas. Y a veces personas están encontrándose con estas historias de Jesús por primera vez. Y tengo un buen amigo en ese lugar que él no se considera cristiano, él no cree en Dios exactamente en este momento, sí cree en algún tipo de poder superior, pero hay algo interesante, que a él le fascina Jesús. Le interesan mucho las enseñanzas de Jesús. Y me ha compartido incluso de que en el tiempo en que él ha compartido en ese lugar, él ha escuchado y ha intentado de poner en práctica algunas de las cosas que Jesús le está enseñando y está haciendo un cambio en su vida. Así que las palabras de Jesús tienen poder en nuestras vidas cuando las escuchamos y las ponemos en práctica. Sin ni siquiera considerarse seguidores de Cristo, mi amigo está viendo que estas enseñanzas de Jesús están transformando su vida. Quiero compartir esto en Salmo 33, 6 dice: el Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. El mundo y todas las estrellas y las leyes de física fueron creados por y se rigen por esta palabra de Dios, la palabra que Dios sopló. Y la vida en sí llegó a existir por su palabra y se gobierna también por su palabra. Qué poderoso para nosotros pensar de que esa misma palabra que Él sopló para crear las estrellas, también la tenemos en la Biblia. Que Dios ha dejado su palabra para nosotros. Qué increíble pensar que a través de la Biblia tenemos acceso a estas mismas palabras. Y no como un manual o un diccionario, algo que leemos una vez para saber cómo vivir y listo, aunque esto sí es parte de los principios que están ahí en la Biblia, sino que también como un instrumento vivo que Él usa para hablarnos acerca de las particularidades de nuestras vidas, para guiarnos incluso en las decisiones más difíciles, para instruir y corregirnos y para animar y también acompañarnos. Yo el otro día tuve la oportunidad de ir a cosechar frambuesas con mi hijo. Y fue lindo, y fuimos y sacamos todas las frambuesas que pudimos ahí en las plantas donde estuvimos. Y el día siguiente, él quería volver. Y yo pensé, bueno, en verdad sacamos todas las frambuesas que vimos el día anterior, entonces no creo que valga la pena volver. Pero volvimos igual y empezamos a meternos un poco más en las plantas, a cambiarnos un poco de posición, a buscar un poco más, a indagar, y sí, pudimos sacar más frambuesas ahí. Y de hecho empezamos a darnos cuenta de que uno, cuando mira desde arriba a la planta, ¿no es cierto?, no ve necesariamente todo el fruto que está por debajo, todas las frambuesas que estaban por debajo. Entonces tuvimos que agacharnos para mirar hacia arriba a la planta, a las hojas, y ahí pudimos sacar incluso más frambuesas y comer las frambuesas ahí mismo. Y siento que el Señor en ese momento
me estaba mostrando algo, me estaba enseñando acerca de cómo deberíamos pensar en nuestra manera de relacionarnos con su palabra. No es algo que leemos una vez y listo, como si solo se tratara de más información, sino que podemos volver a ella cada día para encontrar cosas nuevas. Podemos mirar desde otra perspectiva para aprender una nueva lección. Tal vez es un pasaje, una historia que hemos escuchado 1000 veces desde que nosotros éramos niños, pero Dios nos puede dar una perspectiva nueva en este día para hablarnos directamente acerca de lo que está pasando en nuestras vidas. Tenemos la oportunidad de escuchar un mensaje justo para nosotros en el momento que estamos viviendo. Y finalmente, este ejercicio de agacharnos, de bajarnos un poco la postura y mirar hacia arriba, es una postura de humildad finalmente. Y pienso que tiene mucho que ver también con nuestra manera de acercarnos a su palabra, la postura de nuestro corazón al leer su palabra. Llegar a la palabra de Dios con un espíritu de humildad es necesario para reconocer su autoridad sobre nuestras vidas. Y con esto no quiero decir que nosotros no podemos cuestionar o dialogar con Dios o tener unas preguntas cuando no entendemos algo. No es ese tipo de acercamiento, porque Dios no se asusta con nuestras preguntas. Llegar con un espíritu de humildad, es decir, Jesús, vengo ante ti en este momento para escuchar lo que tú me quieres decir acerca de mi vida, de mis finanzas, mis relaciones, mi sexualidad, mi matrimonio. Vengo para que me enseñes porque creo que tú sabes mejor. Tú tienes la verdad. Tú me conoces mejor que yo conozco a mí mismo y solo tú tienes el poder para hacer un cambio. En la cruz nosotros tenemos esta señal clara para nosotros de la autoridad de Jesús. Si hay alguien quien murió en amor por nosotros y luego venció la muerte en la resurrección, Él tiene el derecho para decirnos algo, ¿no es cierto? Son sus palabras que deberíamos escuchar y obedecer. Podemos someternos a la autoridad de Jesús y sus palabras porque sabemos que son para nuestro bien. No nos van a fallar. Así que, ¿cuál es la palabra que tú necesitas escuchar hoy? ¿Dónde estás estancado o desanimado, desesperada o frustrada? ¿Dónde necesitas una palabra de ánimo o de guía, de instrucción o tal vez de corrección? Estoy convencido de que Dios sí nos quiere hablar y la forma que Él más usa es a través de su palabra, a través de la lectura. Cuando nosotros nos encontramos con Él en la Biblia, en sus palabras para nosotros. Así que si aún no tienes un plan de lectura de la Biblia para este año, te quiero animar a buscar algo, a apartar ese tiempo para que podamos acercarnos a Dios y escuchar lo que Él quiere decirnos cada día. Y si ya estás haciéndolo, quiero animarte a que perseveremos en esto. Y si nunca has tenido ese acercamiento a su palabra, tal vez porque se ve demasiado difícil de entender o muy grande, te quiero animar a buscar, a no asustarte y tomar un tiempo, aunque sean 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos al día, para buscar ese tiempo, para ver qué es lo que Dios quiere decir a nosotros hoy. ¿Cuál es la palabra que Él tiene para mí en este día? Y poco a poco vamos a la palabra cada día para alimentarnos, para refrescarnos, y creo que vamos a estar sorprendidos de la manera en que Dios usa nuestra lectura para hablarnos directamente a nuestro corazón acerca de las circunstancias que estamos viviendo, las preocupaciones que tenemos y las decisiones que tenemos que tomar también. ¿Cómo sería si nos pusiéramos cada uno en un lugar para ser instruidos por las palabras de Jesús en este año? Imagínense el cambio que veríamos en nuestras vidas al poder tener más claridad acerca de lo que Dios quiere para nosotros en nuestras decisiones, en las relaciones que tenemos
en el uso de nuestro tiempo y dinero? ¿Cómo sería también sentirnos acompañados por este Dios del universo al recibir diariamente de Él una palabra justamente para nosotros? Son esos los momentos en que yo me siento más amado por Dios. En esos momentos cuando estoy pasando por algo o tengo una preocupación y a lo mejor voy a la Biblia para leer algo en mi ansiedad o si estoy también siguiendo una lectura y justo en ese momento tengo la certeza de que eso no fue una coincidencia, sino que yo sé que Dios puso eso para mí en este momento para leer. Me ama tanto, me siento tan acompañado por Dios, ¿no es cierto? Pero muchas veces no tomo el tiempo para hacerlo o no tomamos el tiempo porque estamos muy ocupados, cuando realmente lo que más necesitamos es esto. Jesús tiene palabras de poder y autoridad para nuestras vidas hoy. Y esa autoridad es la misma autoridad que pueda calmar las tormentas de nuestra ansiedad, sanar las partes enfermas de nuestros corazones, echar afuera nuestros demonios y rescatarnos de la culpa de nuestros pecados en la cruz. Voy a pedir a los músicos pasar que van a guiarnos en una última canción y vamos a repetir la canción que escuchamos antes, que una palabra es suficiente, que habla del poder de sus palabras para nosotros. Así que quiero animar a todos nosotros a considerar que en verdad Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, para cada una persona que está aquí en esta mañana. Así que podamos cada uno buscar un tiempo, buscar un momento para estar con Dios y para escuchar esa palabra para nosotros. Esa palabra que tienen el poder y deberían tener la autoridad en nuestras vidas para guiarnos. Pero necesitamos a Él en este proceso. Necesitamos que nos ayude, que nos ayude a encontrar un plan para nosotros, que nos anime en los momentos en que en verdad no queremos hacerlo, no tenemos las ganas. Y quiero orar ahora en este momento para terminar, para que sea así para nosotros en esta semana y que nuestro año 2020 también sea así.